Bienvenidos y bienvenidas a esto que es nada más y nada menos que un capítulo más de Escuchar en 1.5 el podcast. En este espacio vamos a intentar hacer visibles aquellas obras que pasan por fuera del radar o que quedan tapadas por el barro del mainstream y que realmente vale la pena dar a conocer. Si son de nuestros escuchas habituales, van a darse cuenta de que este no es el comienzo que solemos tener con Nico saludándonos, sino que es la continuación directa de nuestro capítulo anterior, nuestro episodio número 15, donde hablamos de Genios, lado B, parte 1, donde mencionamos a películas como Tucker, de Francis Ford Coppola, y After Hours, de Martin Scorsese. Ahora bien, ese capítulo nos quedó tan largo que, por el bien de su salud mental y para que no le sangren los oídos, con Nico decidimos cortarlo en dos partes, y esta es la segunda parte, la continuación directa de ese episodio. Pero si sos de uno de esos escuchas que cayó como un paracaidista y es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, tanto este episodio como el anterior se pone a escuchar por separado, de forma independiente, y disfrutarlo de cualquiera de las dos. Nuestra recomendación, simplemente por una cuestión de continuidad, es vayan a visitar el capítulo 15 y luego continúen escuchando este. O hagan lo que se le canta las bolas y directamente disfruten de este episodio, que hicimos con mucho cariño con Nico. Esperamos que las pasen tan bien como nosotros cuando lo hicimos y cuando miramos las películas. Y como siempre, lo importante siempre es el cine. Vean las películas que recomendamos porque realmente son verdaderas joyas. Espero que lo disfruten. Bueno, Nico, si te parece, pasamos a Sorcerer. Si cambiamos un poco esta mirada de humor negro y nos pasamos a una crítica capitalista, social, de antihéroes y de gente sorete, trabajando para gente sorete, que es básicamente la historia de nuestras vidas en empresas multinacionales. Bueno, vos trabajas para el Estado, también trabajas para gente sorete. Lo escuchen cuando lo escuchen. Bueno, siempre uno trabaja para alguien peor que uno, ¿no? O espero que sí sea. Sí, yo me acuerdo de una frase que me dijiste, que yo te pregunté sobre un trabajo que estabas haciendo, te pregunté, ¿es difícil? Y vos dijiste, mira, Cacho, lo hago yo. Si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Y ahí entendí lo precario que es mi situación laboral. O sea, no solo la gente no lo sabe, y tampoco le importa, pero no solo definiste mi vida futbolística desde pequeños, cuando yo estaba por cometer un craso error, y nada, en detrimento de los rivales que sufrieron mis patadas, pero no solo me diste mi mejor consejo futbolístico, sino que además me abriste los ojos de una forma... El mejor consejo laboral. Sí, tal cual, o por lo menos... Creo que fue la facultad de sociales condensado en una sola frase, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, volvamos a Sorcerer. Sí, la cosa es que vos lo elegiste. Me gustaría primero preguntarte por qué lo elegiste, porque es tu película de Friedkin, digamos, la que elegiste vos. Creo que es la película que vos más ganas tienes de hablar, ¿no? Sí, o es otra película de la cual no sabía absolutamente nada. Tanto con After Hours como con Sorcerer me pasó exactamente lo mismo. No sabía absolutamente nada más que el nombre del director y por pura cinefilia dije, ¿qué es esta película de este tipo que me encantan las otras que conozco y de esta no escuché absolutamente nada? De hecho, si alguna vez escuchaste más de un capítulo de este podcast, sabes que yo soy muy cagón y que no miro películas de terror. Y sabiendo que el director es Friedkin, que es el director del Exorcista, y el nombre de la película es Sorcerer, lo primero que me imaginé es, bueno, es otra película de terror, la vas a pasar como el ojete, y no tiene un carajo que ver. Pero ¿por qué la elegí? La elegí porque es atrapante. La elegí porque tiene una estructura que rompe con todo lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en cuanto a ritmo narrativo, porque la película es uno de estos bodegones donde parte de la gracia es que vos te sientes a comer y que te van a esperar 80 horas solamente para que te traigan la carta, y es como parte de la experiencia, pero a su vez no le sobra nada a la película, o al menos para mi gusto no le sobra nada, siendo una película larga. Una película que te metía presión, no quiero decir que te la metía vos a presión, o por lo menos quedará para Nico y Pablo Late Night Show. No creo que sea tan presión, ¿eh? No, claro, pero bueno, nada. Sacando el momento Café Fashion de la noche, o de la tarde, o de la mañana, cuando mierda lo estén escuchando, nosotros estamos grabando de noche. Sé que te rompí los huevos de manera soberana para hablar de Sorcerer, cuando en realidad es una película que yo vi por primera vez. Me acuerdo que a la gente no le importa, pero con Nico pasamos años nuevos juntos. Y yo le dije, che, hay una película de Friedkin que me parece que da para el podcast porque estuve escuchando de ella, se llama Sorcerer. No sé de qué se trata, pero dicen que es buenísima, que no sé qué, no sé cuánto. Y él me dijo como diciendo, sos un pelotudo que todavía no la vi. Ese mismo 1 de enero, creo que fue por la tarde, llegué, la busqué, la miré y me volví loco. Y de hecho te contacté ese mismo día.
¿Por qué me volvió loco Sorcerer? Primero porque tiene esa cosa, esa sorpresa de cuando todavía navegabas por el cable a la noche, a la madrugada, porque no te podías dormir. Yo soy una persona muy nocturna, demasiado nocturna, no porque tengo una vida muy activa en la nocturnidad, sino porque me desvelo y es cuando por ahí o estoy más operativo en el trabajo, o estoy con más ganas de charlar, o de escribir, o lo que fuese. Y es cuando más atención le presto a una película, quizá durante el día me distraigo mucho más. Y navegabas por el cable y te encontrabas con cosas y decías, ¿qué carajo es esto? Porque siempre seguro lo agarrabas empezado, o terminabas de ver algo más o menos y de ahí te apareció una película desconocida que daba en ese canal. Probablemente era de Film Zone, dependiendo del día y el horario, pero podía ser ISAT, podía ser cualquier otra señal, y descubrías algo y decís, no puedo creer lo que estoy viendo. Y enseguida te ibas a la revista del cable que te llegaba como revista para ver qué película era, porque no podías entender lo que estabas viendo. Y eso fue un poco lo que me pasó. Algo parecido, no en esa escala, porque Sorcerer lo que me ocurrió es que la disfruté muchísimo. Ahora la vamos a hablar. Tiene un ritmo particular, tiene un esquema de actos particulares también, muy segmentados incluso dentro del propio primer acto, por ejemplo. Le tuve paciencia como nunca, me enganchó enseguida, me interesó, aparte polemiquísima, ya como arranca es muy polémica, y nada, me volvió loco. Me hizo acordar la primera vez que vi Aguirre, La ira de Dios, la de Herzog. Sí. Fue como decir, no puedo creer que esta gente metió todo esto, además de las cámaras, además del sonidista, además de actores, además del continuista, del que maquilla y quien sea, todo en una selva, hacérsela pasar como el orto seguramente para filmar una película, ¿viste? Sí. Me acuerdo que habíamos hablado de Marvel en ese momento, o sea, de lo que era pantalla verde y qué sé yo, y nada, me enamoré. Cuando la vi me enamoré, y esto es un poco medio cachocéntrico, ¿no? Porque yo pienso que por ahí las películas que yo no escuché nombrar, vamos a decir el común de la gente, como si yo no fuera una persona común, pero mucha gente tampoco la escuchó nombrar. Y con esta me pasó eso. Y además por el nombre, ¿no? La gente generalmente sigue más actores que directores, pero si no sos de seguir directores, por ahí Friedkin, que aparte te puede sonar a que se pronuncia raro, te puede llegar a sonar externo, cuando en realidad viste un montón de películas de él. Sin ir más lejos, la que está catalogada como la mejor película de historia del terror, etcétera, bla, 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 que es El Exorcista, bueno, obviamente es de Friedkin, pero después el que conoce un poco más se queda con, bueno, y Contacto en Francia, si te gustan los policiales o los detectivescos, y alguna que otra por ahí más acá en el tiempo, no sé, hasta me han nombrado Killer Show, ponele, y nunca me habían nombrado Sorcerer. Entonces, por ahí es un error mío pensar que la gente no la ha escuchado o no le ha dado la oportunidad, y es justamente a ese público como yo, que fui un pelotudo y no la conocía, regalarles esta recomendación, porque yo la pasé increíble de principio a fin. Sí, lo que vos decías de Friedkin, que quizás uno no lo asocia tanto al... Digo, es un director que a veces pasa más anónimo, entre comillas, ¿no? Que los directores estamos hablando de este capítulo que estamos haciendo, ¿no? Coppola, Spielberg, Scorsese, digamos. Friedkin es el que quizás es raro decir el común de la gente, pero por lo menos, qué sé yo, la gente que consume películas sin ninguna pretensión cinéfila, sino solamente, bueno, para pasar el rato, digamos. Bueno, quizás Friedkin ni le suena, ¿no? Sí, les puede sonar El Exorcista, pueden haber visto El Exorcista, pero ni reparan el director. Y bueno, la particularidad que tiene Sorcerer es, bueno, todo lo que vos decías de lo complejo de la producción, que fue como la película que un poco hundió la carrera, ¿no? De Friedkin. La carrera y la compañía que habían creado. ¿Era American Zoetrope o era cuál era? Era la compañía que habían creado con Coppola y el otro director que ahora no se me viene a la cabeza, pero que también es tremendamente conocido, que habían creado su propia productora. Un poco también los costos altísimos de Sorcerer y el bajo retorno que tuvo en su momento también medio como que los hundió. Además, sí. Friedkin tiene mal marketing, o sea, o mal o poco marketing. Dicen que es un jodido, yo no tengo idea. Esta es la parte de intrusos en el espectáculo, ¿viste? Pero digo, por ahí, si por ahí el tipo es medio un jodido, quizá la industria o todo lo que gira alrededor de la industria, todos, no sé, el TMZ de la época, por ahí te empieza a hacer como un poco de vacío y no te da el lugar como diciendo, oh, Coppola, ¿me entendés? Mirá una película de Coppola, ¿me entendés? Yo creo que es un poco una excusa, ¿no? Cuando salen los rumores de que en realidad, bueno, es un tipo que dejó de vender tickets
y bueno, es la forma más fácil de sacárselo de encima, es decir que el tipo era bastante jodido, porque hay muchos directores que son jodidos que si sus películas siguen siendo un éxito, lo van a seguir contratando, digamos. No, ni hablar. A ver, Peckinpah dirigía con un chumbo al lado de la Happy, boludo, y les tiraba tiro a los que estaban arriba de los árboles para que se movieran un poco más si la escena lo requería, y como las películas rendían, dale que va, ¿entendés? De hecho, Kubrick también, o Hitchcock mismo, o sea, hay un montón de directores muy exitosos que no tienen buena fama, digamos, como con sus habilidades sociales, si uno no quiere decir de alguna forma. Y más con esta ola de revisionismo que estamos teniendo. Sí, lo que quería decir de Friedkin, además de este tema de que, bueno, este fue su primer gran fracaso, ¿no? Porque también puede hacer una película como Sorcerer, que, bueno, después vamos a ver, pero bueno, tiene un despliegue de producción muy importante. Sobre todo porque, bueno, hay una cuestión medio Apocalipsis Now, ¿no? Que una apuesta bastante delirante, ¿no? Que en este caso sale mal. Pero él venía de la cresta de la ola, digamos, los 70 de Friedkin. Él gana el Oscar con Contacto en Francia, y después hace El Exorcista es un recontra mega éxito, y su carrera cae enseguida, ¿no? Porque después hace Sorcerer y, bueno, no es que deja de filmar, pero claramente ya empieza a pasar más desapercibido, por más que sigue teniendo grandes películas, ¿no? Pero bueno, Sorcerer, y después encima en el 80 hace Cruising, que bueno, si hablamos de revisionismo también esa es bastante polémica. Polemiquísima, boludo. Igual yo Cruising la quiero traer para tipo, no sé, películas imposibles. Lo que pasa es que me es raro. A ver, yo soy una generación que me puedo abstraer de las cosas que por ahí no están bien de Cruising. No deja de ser interesante. Primero, a ver, es Friedkin filmando, no te vas a aburrir. Tiene que ser chotísima la película como para que sea una mala película. No, es como decir una mala de Spielberg. Va a ser mejor que cualquier video que haga yo con, no sé, con lo que sea, ¿me entendés? Saco una foto y así todo va a ser una mala película. Pero estamos hablando de un Al Pacino infiltrado en el mundo gay de Nueva York. Y cómo termina, no quiero spoilear, ¿no? Pero estaba mucho también el miedo de la época a lo que es el SIDA, a lo que es la homosexualidad entendida entre algunos tristemente como una enfermedad. Y si es una enfermedad puede ser contagiosa y qué sé yo. Y en el medio tenés un policial detectivesco de atrapemos al asesino, tipo un Buffalo Bill, ponele, ¿me entendés? Sí. O una cosa así. Hay mucho estereotipo, pero es una película que se la banca igual, no. Me parece que es una película interesante para revisar. Lo que pasa es que vos decís que Cruising está buena y ya te miran raro, ¿viste? Sin dejarte explicar por qué te parece interesante. Además, Al Pacino actúa bien sin hacer de Al Pacino antes, cosa cuando actuaba, no cuando hacía de él. Pero bueno, nada, no es el capítulo de Cruising, es el capítulo de Sorcerer. Y para los fanáticos de qué se trata, algo que me estoy esperando últimamente. Ya si me recomienda una película y confío en quien me la recomienda, ya casi que ni necesito saber de qué se trata. Nada, le doy la oportunidad así sin más. Y les recomiendo por ahí también que hagan ese ejercicio. Si enganchan a algún crítico, ¿por qué no? Algún influencer o quien sea, algún podcaster, influencer y guionista como Nicolás, por ejemplo, y confían en su criterio porque les ha recomendado cosas, o incluso un amigo o una amiga, y les ha recomendado cosas que estén buenas, no importa de qué se trata, denle la oportunidad. Por ahí se pueden dar lugar a sorprenderse. Pero vamos con la trama. La trama la voy a contar muy básico. La trama es 4 tipos despreciables que por distintos motivos han llegado a un punto que puede ser Centroamérica, como puede ser Colombia, como puede ser Bolivia. La película no lo especifica. Es claramente un país de estos presidencialistas bananeros de los 70, 80, casi 90 también, de América del Sur, o por lo menos de Centroamérica para abajo, y caen en este lugar porque obviamente se están autoexiliando, porque en el lugar donde estaban viviendo, si se quedaban 5 minutos más, iban a hacer fiambre enseguida. La película se toma casi, no sé si 40 minutos, pero por lo menos media hora, que es lo que yo te decía de ese primer acto segmentado, para presentarte el por qué cada uno de estos personajes terminó ahí y por qué cada uno de estos personajes tiene la suficiente inteligencia, las suficientes habilidades, la suficiente polenta, por decirlo, polenta es muy de acá y hasta hoy por hoy lo toma como despectivo, pero digamos la suficiente fuerza para tomar el encargo del que los ofrecen, así como también la desesperación para tomar
ese encargo, que es transportar cajas de dinamita que ya se volvieron prácticamente nitroglicerina porque estaban en una selva ahí perdida, en una caja, o sea, en una caseta militar de la selva, para hacer una reparación en una empresa que justamente tiene muchas influencias en ese país. Obviamente dan a entender corrupción, dan a entender un montón de cosas. Me hubiera gustado que la empresa se llame Tulsaco, como las empresas de Aristarain, viste que siempre usan Tulsaco. Sí, no es Tulsaco, pero casi. De hecho, Lupi podría haber sido alguno de los personajes tranquilamente. Sí, tranquilamente. Si no es el principal, si no es el de Tiburón, le pegaba en el palo, ¿viste? Sí. Pero también podría haber sido el asesino a sueldos. Pero bueno, termino la trama porque quiero hablar de los personajes también. Y básicamente es transportar. Imagínense esos videos de TikTok o de Instagram que hayan visto de los camiones transitando por caminitos muy finitos y muy chiquitos en el medio de la jungla y que por ahí pasa solo un auto o solo una moto y el camión pasa al borde. Bueno, imagínense ese video pero hecho película, transportando una carga que en donde la agitas un poquito, vuela todo por los aires, o sea, vuela media selva por los aires más o menos, pero están tan desesperados. Y están desesperados por salir de ahí también porque el lugar es nada, es el infierno a la vuelta. Hay un pasillo, bueno, más o menos por ahí queda. Y se arriesgan con tal de conseguir una oportunidad mejor, luego pasar por esa especie de purgatorio. Entonces, la trama es eso, es transportar cosas de un lugar al otro y la película encima se toma su tiempo para presentarte a los personajes. Son todos inconexos entre sí hasta que llegan a esta selva y para eso ya estamos hablando de casi la mitad de la película o más de la mitad de la película. Para decirlo de alguna forma, en un momento se transforma como en un Mad Max, pero de un solo camión, que en vez del desierto está en la selva y en vez de ir a 200 kilómetros por hora, el camión tiene que ir a 30, digamos. Pero es algo así, digamos, ¿no? Sí, aparte camiones hechos realmente mierda, al punto de que no saben cuánta nafta tienen, no saben, digo, si entra o no entra a la segunda, porque están todos medio hechos pija. Me gusta ese montaje donde los van mejorando un poco y cuando te lo muestran igualmente están hechos mierda. O sea, no es que pasa el super mega camión Optimus Prime de Transformers, ¿no me entendés? Igualmente son un espanto los camiones. Además, el camión se nota que hay un diseño de producción que los camiones están elegidos a propósito, ¿no? Hay como una cuestión muy expresionista en la forma de los camiones, en la trompa de los camiones. De hecho, los nombres de los camiones también aportan ahí un sentido. Y sí, yo me quiero quedar con lo que vos decías, cachito, esto de estos exiliados que vienen a cumplir una condena, porque en realidad ese pueblo funciona como una especie de cárcel, ¿no? Donde ellos igual, por más que no estén en cana, medio que no pueden salir de ese lugar, están como atrapados, que es un lugar, además que lo pintan como un lugar horrible, ¿no? También hay una cuestión de estereotipos sobre qué piensan los yanquis sobre Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, lo pintan como esto, una especie de purgatorio donde ellos vienen a cumplir, digamos, su pena como un castigo divino, ¿no? Casi. De hecho, esta cuestión religiosa de Friedkin, que siempre aparece en su filmografía, acá aparece todo el tiempo, ¿no? De hecho, toda esa explosión que hay en el pozo petrolero, como que se abre de repente una puerta al infierno. El atraco a la iglesia. Sí, hay un pequeño guiño a Pazuzu, ¿no? Que también aparece. Sí. O sea, un pequeño guiño, digamos, es un segundo. Pero bueno, está ese componente religioso, digamos, en la película todo el tiempo. Necesito aclarar que no tiene nada de terror la película, ¿eh? Es un thriller de acción, o de crimen, o de aventura. Digo, pónganle el tinte que quieran, porque como soy bastante pelotudo, me dejé llevar por Friedkin, el exorcista. Bueno, Friedkin hizo Sorcerer hechicero. Debe ser una de miedo, porque encima de pelotudo soy cagón, entonces la pospongo. Y no tiene un carajo que ver. O sea, casi que es un capricho el nombre, por decirlo de alguna forma. Sí, es el nombre de uno de los camiones, pero digo, es más un capricho que otra cosa, me parece. Y otra cosa que también, para hacer esta idea religiosa, ¿no? Friedkin es raro, digamos, que los personajes se encuentren en redención, por más que ellos estén atravesando esta especie de purgatorio, este calvario. Finalmente son todos personajes que ninguno puede alcanzar la redención, y esta cuestión tan amarga de como el mundo Friedkin, donde no hay posibilidad de escapar al destino que uno tiene, ¿no?
Te hago un stop ahí, o mejor dicho, te abro un 2 puntos. Los personajes, para quienes no los vieron, estamos hablando que la protagonizan un asesino sueldo, que es un hijo de remil puta. El protagonista principal, o al menos el más conocido, porque seguramente hayan visto Tiburón, es el mismo actor. Es también un criminal que igualmente, o sea, es como es un chorro. Sí, es un chorro que le roba a los chorros, ¿no? Entonces es como esa doble justificación que usan los yankees, ¿viste? Para justificar y decir, bueno, es malo, pero no tan malo, ponele. Pero después tenés un estafador de guante blanco y el segundo personaje que aparece en pantalla. Esto es tremendo, pero nosotros estamos viendo una película donde uno de los protagonistas es un terrorista que podríamos no identificar con un país o con un grupo, pero sí por lo menos anti-israelí, porque de hecho a él lo persigue el Mossad. No, es un terrorista palestino. No, claro. Bueno, está bien, digo, pero no lo aclara la película. O sea, con el quilombo que hay hoy, lamentablemente, Israel ha sido odiado por mucha gente. Entonces, digo, se lo puedes atribuir a quien vos quieras. La película no te lo justifica. Por suerte, después está muy niche. Es un buen contrapunto, ¿no? Para que sirva de hilo entre las dos películas. Uh-huh. Es así, digamos. Yo creo que el personaje de Rob Schneider es un poco el que asume el punto de vista de la película, digamos, como personaje principal. Y es un poco el personaje donde uno más puede empatizar, ¿no? Para empezar, tiene cara de buen tipo. No, pero además se nota que es el personaje, quizás con el personaje, el francés, ¿no? Es el que... El francés me hizo acordar a vos, por los ojos claros. Gracias, Cachito. Como que atraviesa un proceso de transformación, ¿no? En ese purgatorio en el que terminó cayendo. Y unas cositas, digamos, también para contextualizar la película. Los thrillers de los 70 estaba muy, muy de moda, se estiraba mucho. Esto de, bueno, ya hablamos de las condiciones de producción que habían cambiado, ¿no? Pero hacer coproducciones o estrellas europeas fueran a trabajar a Hollywood o al revés, estrellas de Hollywood que iban a trabajar a Europa. Entonces, esta especie de reparto internacional que tiene la película no es casualidad, ¿no? Porque por un lado sí está Rob Schneider, que además es el Rob Schneider que está como en el sumum de su carrera, ¿no? Porque al toque había hecho Tiburón, después va a hacer All That Jazz, que es como una película donde el chabón la rompe toda, para mí es un actorazo. Bueno, El Hombre Maratón. El hombre con la cara más angular del planeta, más o menos. Sí, bueno, también ha hecho contacto en Francia con Friedkin. Y bueno, cuenta la leyenda, sumado, digamos, a un actor francés, a un actor español. Dos actores franceses, porque el que hace de francés es francés. Sí, el terrorista también es francés. Y bueno, y cuenta la leyenda, ¿no? Que Francisco Rabal, digamos, que es el otro protagonista, el cuarto, digamos. Asesino. El que hace asesinos y es un... Ah, esperá, asterisco. Además, en la película, en ese... lugar del espanto que hay donde esta gente está habitando temporalmente, también hay un general nazi, digo, es como, bueno, es el culo del mundo, es el inodoro del mundo, o sea, literal es como, bueno, todo lo que está mal o todo lo que están ahí tiene un pasado oscurísimo, ¿viste? No, bueno, un poco la idea de no fecharlo, no circunscribirlo a algún lugar en particular, digo, porque a Estados Unidos tampoco le costaba nada decir, estamos en Colombia y listo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es una actitud de Friedkin como para decir, bueno, esto es un no lugar en realidad, ¿no? Esto es una cuestión simbólica de que este es el lugar donde se junta toda la mierda del mundo y bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Como la puerta de entrada al infierno. No, lo que yo quería decir con el reparto es que, bueno, hay como una leyenda urbana que se cuenta. William Friedkin era muy fanático del cine de Buñuel y bueno, Francisco Rabal es uno de los actores fetiches de Buñuel. Por eso lo contrata, pero él lo había querido contratar en su momento para el personaje de Friend Connection, de Contacto en Francia, para hacer el personaje que hace del narco, que es un actor también español, que se llama Fernando Rey. Pero claro, Fernando Rey también era un actor fetiche de Luis Buñuel, entonces él seguramente habrá pedido al español que trabaja en Viridiana y en vez de mandarle al bueno, que era Francisco Rabal, le mandaron a Fernando Rey, que era medio el maleta, digamos. O sea, siempre los directores tienen el actor fetiche bueno y el actor fetiche malo. Bueno, le mandaron al malo y como que recién en Sorcerer como que se pudo cumplir el sueño de dirigir a Francisco Rabal, ¿no? No sé qué tanto habrá de cierto en esa historia, pero está buena traerla. Sí, tal cual. ¿Vos querías hablar algo de la estructura de la película que te había llamado la atención, digamos, cómo empieza el primer acto?
porque el primer acto, digamos que es la presentación de los personajes, y de nuevo, yo cuando lo había acompañado ahora, o sea, la volví a ver para hacer el podcast y la había acompañado de mi esposa, que ella no la había visto y está más acostumbrada a las narrativas de ahora, fue sentarme y decirle, mira, en la película se va a tomar el tiempo para presentar a este, para presentar a este, para presentar a este y para presentar a este. Y eso es para mí el primer acto. El segundo acto es toda la presentación de lo que es la selva, como si fuera el corazón de un monstruo. Y después el tercer acto se podría decir que es la parte de los camiones. En realidad, esto te lo pregunto a vos porque vos sos más el especialista en guión, pero me sorprendió mucho los huevos para decir, esta película va a tener un terrorista, va a tener un estafador, va a tener un criminal y un asesino a sueldo. Y estos son los personajes que vas a seguir. Y en algún momento no te vas a dar cuenta y hasta vas a estar hinchando por ellos quizás. Después por ahí te acordás lo que hicieron y te venga el remordimiento. Pero toma ese coraje. Y la verdad no recuerdo otra película que tenga esa estructura de sacando una película episódica tipo Pulp Fiction, ponele. No recuerdo ahora, o no se me viene rápido a la cabeza, una película con esa estructura de el primer acto es simplemente una intro y la película arranca en el segundo acto prácticamente, porque es lo que importa. Lo otro es cómo llegaron hasta ahí. Bueno, le criticaron mucho a Friedkin que haya usado eso, porque esto es una película, también vale la pena aclararlo, es una remake de una película francesa de los 50. El salario del miedo. Hicieron una remake ahora en Netflix que es para pegarse un tiro en los huevos, señor. O por lo menos no te pegues un tiro, pero ponétenos en una morsa mientras estás viendo porque va a ser más divertido. Bueno, digo, es interesante ver también la película de Clouzot, que es el director francés, que le decían el Hitchcock francés, porque bueno, en términos narrativos lo encara un poco distinto. La película es muy buena también, pero bueno, el tema es que, bueno, se rompe un poco la narración en el sentido de que son mini cortos, digamos, mini películas que en principio uno parece que no están muy conectadas uno con la otra, hasta que, bueno, los personajes se encuentran, digamos, en este no lugar. Pero bueno, eso tiene mucho que ver, digamos, con los 70, ¿no? Con directores que se les hacía lo que se cantaba los huevos. A mí me gusta mucho, en general, digamos, como la presentación que tiene el personaje francés, que es una de las mini historias, digamos, que está más desarrollada, porque en general las otras se presentan como una pequeña secuencia de acción y listo, mientras que la del francés hay como otro desarrollo, ¿no? De por qué hace lo que hace, hay una tensión dramática porque hay un personaje que, bueno, un poco se arrepiente, es un momento, para no spoilear, pero tampoco es los primeros minutos de la película, digamos, hay como un suicidio que es muy impresionante. Esa mini película me gusta mucho y después es raro que la película viene así como muy arriba porque, bueno, estas 4 historias tienen lo suyo, digamos, o sea, pasan cosas todo el tiempo y como cuando llegan a la selva, la narración como que tiende a letargarse, ¿no? Un poco. Entonces, y se ameseta un poco el ritmo. Se ameseta el ritmo, de repente uno no sabe muy bien qué espera de todo esto, ¿no? Porque, bueno, sí, está toda la trama de los camiones o de qué vamos a hacer con la nitroglicerina, pero en el medio también están las relaciones que empiezan a entablar, digamos, estos personajes que se empiezan a conocer y reconocer, digamos, en ese espacio. Y recién en la película, digamos, lo que uno reconoce de la película, porque finalmente, para la gente que la haya visto, que la tenga más o menos un poco registrada la película, digamos, todo lo que uno recuerda es, bueno, las escenas de los camiones, la escena icónica de atravesando el puente colgante. Pero claro, eso recién... Esa escena del puente, boludo. Es impresionante. Si no se te para la pija o no te mojás con esa escena, es como, dale, hermano, tenés pis en las venas, boludo. Porque yo sé que hablas del ritmo de que esa meseta, lo acabamos de decir, pero también el suspenso no corta. Baja el ritmo, baja la velocidad, el pacing, como le quieran decir. Pero el suspenso no corta. Vos todo el tiempo estás pensando, esta gente es boleta en la próxima escena. Yo no lo digo como algo negativo, yo lo digo como que... No, lo sé. Es raro cómo se piensa la estructura de la película, nada más, digamos, que eran cosas que solamente podían pasar, bueno, en ese momento. Hoy ni en pedo uno piensa que una película... Si bien sí es verdad que las películas se piensan como, bueno, ahora va a haber una secuencia de acción, ahora va a haber un momento donde baja un poco, pero no sé, hay una escena romántica, después va a estar la escena donde se va a morir el compañero del protagonista y después, bueno, más allá de que las películas están súper pensadas en ese sentido, acá como que el ritmo está como muy, muy marcado los cambios, ¿no? Y es increíble que
dejan todas las escenas icónicas como para la última media hora de la película, ¿no? Y encima después como que el final es un final abierto, ¿no? Uno intuye lo que va a pasar. Sí, a mí me parece que es un final cero abierto, me parece que es un final tremendamente cerrado, me parece que es uno de los finales más hijos de puta de la historia del cine, en el sentido de, sin spoilear, de que vos decís, la concha de tu madre. Sí, el tipo lo había logrado. No me digas que termina así, ¿viste? Claro, o sea, no importa si el tipo lo logra o no lo logra. Lo importante es, mirá cómo me traes un personaje del minuto 15 de una película que es larguísima, un personaje casi intrascendente, para darle el cierre, el moño final. Y que obviamente el moño final lo pone el espectador, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, final abierto, no sé, lo veo más por ahí como una película de Lynch, ¿no? Donde vos decís, bueno, puede pasar tal cosa, pero también puede pasar tal otra. Para mí acá es un guiño demasiado grande como para llamarle abierto, Nico. Pero a la vez es espectacular, es como, no sé, estás jugando al fútbol y te toca ir al arco porque sos el peor y vas al arco y está el habilidoso y decís, bueno, a este lo apuro. Lo cierro antes que me patee al arco y en lugar de, no sé, de patear al arco te tira un caño, te la pica y decís, que hijo de puta, pero qué bien la hizo, ¿me entendés? Porque no te la ves venir ni en pedo. La forma correcta de decir esto no es final abierto, sino es un final fuera de campo, digamos, ¿no? Como que no nos cuentan el final directamente a nosotros en cámara, digamos, que es lo que los espectadores ahora esperan, ¿no? El espectador actual quiere que todos se lo cuenten, digamos, que no dejen nada sin contar. En ese sentido, digamos, es un final no convencional, digamos, para los términos de ahora, ¿no? No, ni hablar. Ya vamos a llegar a Múnich en un ratito, pero Múnich sí creo que tiene un final abierto, por ejemplo. Después lo discutimos, si querés, le ponemos un asterisco y después lo charlamos. Sí, bueno, en Múnich claramente el final es mucho más abierto porque, bueno, hay un contexto que va más allá. Sí, un contexto histórico que lo acompaña. Histórico, claro, histórico y social, donde uno, bueno, entiende hacia dónde va el final también, pero bueno, sí que dejan abiertas las posibilidades de que pasen muchas cosas. Lo que yo quería decir, solamente para cerrar... No vas a contar ninguna anécdota de la escena del camión, la del puente, que lo tuvieron que construir 2 veces, que lo maldijeron, que no sé qué. La suciedad, lo que quiere el público, no vas a contar nada de la trivia de IMDb. No, quiero ir para allá. Primero, un poco solamente destacar algunas cosas de puesta de escena y de lenguaje, como filma Friedkin, ¿no? Y también destacarle la música de los Tangerine Dreams, que más setentoso no se consigue, digamos, la banda de sonido. Bueno, los Tangerine Dreams van a hacer la música de un montón de películas icónicas después de los 70 y los 80, pero más allá de eso, es loco como la puesta en escena de Friedkin es muy cercana casi al documental, ¿no? Porque la ambientación, ¿no? Cómo se siente el barro, la lluvia, la suciedad, esa cuestión de realismo. Y la puesta en escena es muy sucia, digamos, de cómo están operadas las cámaras, digamos, cómo hacen el montaje. Uno podría decir que parece casi desprolija, ¿no? Pero es esa sensación de bueno, como ahora cuando se quiere dar realismo, no sé, en una película de guerra se mueve la cámara para todos lados, que no se entiende nada de lo que está pasando. Esto es una sensación de documental bien entendido, ¿no? Porque es una desprolijidad prolija, si uno lo quiere decir de alguna forma, ¿no? Pero hay como un estilo muy directo, muy visceral de la puesta en escena, la iluminación, el uso de la cámara en mano, algunos zooms muy agresivos, los cortes abruptos, bueno, lo que venimos diciendo. Y después, bueno, si querés pasar a la cuestión de la escena, digamos que básicamente para la gente que no vio la película, en un momento una de las pruebas que tiene que atravesar, digamos, el camión o ellos, ¿no? Este Via Crucis, que en general el camino lo que va haciendo es que cada vez le va poniendo como pruebas más complicadas y bueno, se enfrentan a esta que es como tremenda, ¿no? Porque tienen que pasar un camión lleno de nitroglicerina que si se mueve un poquitito puede explotar. Sí, algo que ellos no esperaban. Es decir, a ellos en la película le ocurre lo que le pasa a Newman en Jurassic Park, de que en el medio de la tormenta tiene como ir para la izquierda o para la derecha, porque ellos ya habían practicado el camino, pero en ese momento la indicación se vuela a la mierda y no recordaban si era para la izquierda o para la derecha, pues están en el medio de la selva, no están en Corrientes y Callao, sí. Y terminan en ese puente
que no se lo esperaban, que no sabían qué carajo hacía ahí, y que hasta se pelean entre ellos. Uno se baja del camión, otro dice la concha de tu madre, vos no te vas a ningún lado, anda para adelante y dirigime, le dice, ¿viste? Eso estuvo muy bueno también, como diciendo, yo de acá me voy a la mierda, y el otro dijo, de acá no te hace un carajo porque volamos todos juntos. Sí, y bueno, esa escena, digamos, es básicamente el camión pasando por un puente colgante que está hecho mierda, digamos. Escena que fue grabada, digamos, así, digamos. No es que pusieron, ahí no hay pantalla verde, no hay nada, digamos. De hecho, las anécdotas de rodaje son, como decía, muy parecidas, digamos, a lo que le pasó a Coppola con Apocalypse Now, ¿no? Como la gente se le enfermó de enfermedades tropicales, estaban todos falopeados, hubo momentos donde el río tenía que estar lleno de agua y vino una sequía, entonces no podían filmar la escena, uno de los puentes se lo llevó a la corriente a la mierda y tuvieron que filmar en otro lado. Bueno, cosas que pasan, digamos, en una producción que intenta ser ambiciosa y bueno, eso muchas veces complica las cosas porque uno siempre dice que en una película todo lo que puede salir mal, sale mal. Entonces, en general, cuando uno sube tanto la apuesta, lo más probable es que la producción se te termine yendo a la mierda, ¿no? De hecho, hay otra escena donde, bueno, tienen que volar un tronco que quedó en medio del camino y contrataron a un pirómano real para hacer la escena. O sea, a ese nivel de delirio. Es que está loco. Lo que pasa es que, y ahí empezás con el tema de la frase de separar a la obra del artista, siento que va por la misma autopista o por una conectora de cuando dice si este tipo es un genio o es un loco, ¿viste? A la hora de hacer arte. Está siempre la anécdota de Jodorowsky queriendo hacer Duna con Dalí sentado en un inodoro de oro y que no sé qué, no, bla, bla, bla. Para mí hubiera sido una poronga, todos te dicen que no, que hubiera sido la película más grande de todos los tiempos, no importa, pero pasa esto que vos decís, el tipo está re loco para hacer esto o tiene una visión de artista única y cuando esto termine va a ser una locura. Porque hoy, nada, lo resolvés con cosas en postproducción de una pantalla verde, ¿me entendés? Y un reshoot y qué sé yo. Acá es un tronco del tamaño, no sé, por lo menos de un camión de diámetro que sí o sí tenés que volarlo a la mierda como para poder avanzar, porque si no, no hay otra forma. Y ahí es donde te pregunto yo si no es un detalle delicioso del guión que justamente que uno de los protagonistas sea un terrorista o un especialista en explosivos, es como decirle, bueno, hacé tu gracia, ¿viste? Que justifique su presencia en la película por eso. Por algo que también, de nuevo, ocurrió en el minuto 2 y estaba en el minuto por ahí 220 de la película, ¿viste? Sí, bueno, también el personaje principal supuestamente era como el conductor, digamos, de la banda de delincuentes que tenían ellos. Entonces, bueno, sí, cada uno tiene como su don que después va a aprovechar, digamos, para cumplir, digamos, su objetivo, ¿no? En esta misión más grande que van a tener. Ahora que lo pienso, hasta el francés, porque el francés es el que negocia un poco todo. Claro, esto. El sicario es el que pela los chumos cuando hay que pelarlos, ¿viste? Todos tienen como su gracia. Es como cada uno tiene su one-liner, así como, digamos que... Bart, haz lo tuyo, ese momento, ¿viste? Sí, di lo tuyo. Pero además, más allá de que... Esto es lo bueno, ¿no? Que uno diría, bueno, pensó en un tipo que fuera terrorista para poder haber grabado esa secuencia en Medio Oriente, poniendo una bomba, una secuencia de acción. Hizo interpretar a uno que es un chorro para grabar una secuencia de un atraco, digamos. Que sí, es así, digamos, pero bueno, está bueno que eso después tenga su lógica en el relato más adelante, ¿no? Eso hace que el guión cierre más, en definitiva. Yo no sé si podemos, ya que estuvimos hablando un poco de los vínculos que hay con Múnich, que es la próxima película que teníamos pensada, no sé si a vos te quedó algo más en el tintero para decir de Sorcerer o... No, solamente que cuando escuches este programa y antes de escuchar el próximo... Miren la película porque van a dar cuenta del cambio en la filmografía de Friedkin. De nuevo, si vieron alguna de Herzog, no sé, si vieron Fiscarraldo, se van a dar cuenta que esto tiene más que ver con Fiscarraldo. Y después, para el próximo capítulo, elegimos Bug, como bicho, en inglés. Y se van a dar cuenta, es una película tremendamente minimalista en el sentido casi teatral. Entonces está bueno hacer ese ejercicio de decir, mira este man que, no sé, en Contacto en Francia hizo una persecución sin permisos y hizo estrolar los autos contra todo lo que podía, a terminar filmando una película en una habitación cerrada prácticamente. Sí, yo creo que la respuesta ahí donde la pregunta que vos planteabas, si está loco o si es un artista genial, yo creo que lo que pasa
en Sorcerer o en Contacto en Francia, El Exorcista, bueno, que el chabón también estaba atravesando un momento de un ego que se lleva todo puesto. Bueno, un ego de esas características puede llegar a tender a la locura, pero una vez que se le cortó el chorro a Friedkin, digamos que le dijeron, mira, flaco, esto no lo puedes hacer más, el tipo se adaptó y siguió teniendo la lucidez y siguió explorando las mismas cuestiones que a él le preocupan, siguió siendo el mismo hijo de puta de siempre, el hijo de puta lo digo en buen sentido, pero adaptándose, digamos, al lugar que le da la industria, ¿no? Haciendo esto, películas más chiquitas y donde no necesitaba hacer la locura de producción que hizo en Sorcerer o en Contacto en Francia, ¿no? Me parece que ahí va más por el lado de, bueno, hay un ego tan grande que, bueno, me llevo todo puesto. Y hablando de llevarse todo puesto, vamos a hablar de Múnich, una película basada en uno de los eventos más despreciables, podríamos decir, o más controvertidos, también de la década del 70, a partir de lo que ocurrió en las Olimpiadas. Sí, toma como base, digamos, los atentados durante las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, mejor dicho, en Múnich, donde un comando palestino toma de rehén aparte, sí creo que era aparte, no era toda la comitiva de Israel, finalmente los terminan asesinando, ¿no? Y bueno, la película, de alguna forma, ahí ya empieza a ficcionalizar, digamos, cómo el Mossad prepara, digamos, la venganza o la caza, que es una caza, digamos, por otros medios, porque ni siquiera es que salen a cazar a los protagonistas de los atentados, que bueno, algunos terroristas murieron. Espera, no te adelantes. Sí. Antes de que vos digas todo eso, yo quiero decir un par de cosas y te voy a hacer una pregunta. Primero, si vieron Bohemian Rhapsody, la película de Rapsodia Bohemia, la de que está supuestamente basada en la vida de Freddie Mercury, y el clímax es Wembley, bueno, imagínense que, lamentablemente, ¿no? La escena de Wembley comparada con lo de los asesinatos y la masacre en Múnich, por supuesto que no tiene nada que ver una cuestión de alegría con una tragedia. Pero digo, si la película hace todo para llegar a la escena del recital en Wembley, que es lo mismo que puedes ver en YouTube, acá Múnich parte esa escena o lo ocurrido en Múnich en distintos microsegmentos que los va metiendo como fetas de fiambre en el medio de la película. Y segundo, que habla de las consecuencias de eso. No es el cómo se prepararon los terroristas, no es el sufrimiento que tuvieron la gente de la comitiva o de la delegación de Israel. La película no hace una oda a eso, sino que lo toma como un disparador para, a partir de basarse en un libro, que es como bien dijiste vos, Nico, ficcionaliza lo ocurrido con los equipos del Mossad, que salieron a cazar a los responsables en un principio. Vamos a dejarlo ahí, ahora después das un poco más de detalle. No se sabe bien, digamos, fue una estrategia del ojo por ojo, digamos, vos me mataste a tantos, yo ahora te voy a matar a tantos otros, digamos, es un poco era la lógica esa, porque muchos de los terroristas después se fueron a refugiar a países árabes, y bueno, un poco la lógica del Mossad es que en ciertos países no iban a entrar, entonces como que su revancha, entre comillas, sucede, digamos, en países de Europa, ¿no? No en países árabes. Entonces, de alguna forma, estas células palestinas que ellos toman como revancha son como instigadores más ideológicos, más que materiales del atentado. Supuestamente. Sí, todo esto ya es ficción, digamos. No, pero cuando yo digo supuestamente también tiene que ver con el punto de vista del protagonista, que es el personaje que hace Eric Bana, donde él es como el soldado perfecto, en el sentido de el soldado perfecto para el Estado, ¿no? Porque acata órdenes sin cuestionar y le dicen tenés que ir a matar a este, y él asume por ahí que tiene la responsabilidad, y después mismo entre los personajes de este equipo, del segundo equipo suicida que tenemos en el día de hoy, porque también lo de Sorcerer era como un Suicide Squad, este equipo que arman. Sí, también cada uno tiene su habilidad también, ¿no? Claro, sí, a mí me hizo acordar a los simuladores, ¿viste? Está como el lampón, está el que hace las bombas, está el que averigua la información, ¿viste? Sí, el que te consigue el tigre, ¿viste? Los tenés ahí a todos, el fachero, ¿no?
Y la película después se va cuestionando, o te va cuestionando a vos, o le va cuestionando a los personajes. Dices, pero para, ¿a quién estamos matando en definitiva? O sea, es como, estos son los de Miller. Sí, vos andá, le dicen. Y bueno, nada, hay todo un viaje ahí de Eric Sobre Bana, todo, ¿no? digo, la película asume el punto de vista, más allá de que está todo este grupo variopinto de agentes del Mossad, digamos, la película claramente asume el punto de vista de Eric Bana, digamos, que va a ser el que finalmente termina cuestionándose, digamos, el lugar que ocupa y por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué elegiste Múnich, Nico, como película tapada, entre comillas, de Spielberg? Mira, está bueno pensarlo en el sentido de en qué momento de la carrera de Spielberg se da Múnich, ¿no? Porque Spielberg venía a ser como el rey de Hollywood, digamos, casi que era el rey de todo lo que se consumía audiovisualmente en los 80 y gran parte de los 90, digo, si vos escarbabas un poco había como 2 puntos de separación de Spielberg, porque si no era director, era productor, si no estaba involucrado de alguna forma en la idea, o se juntó con uno y rechazó el guión, pero le dijo, hacelo vos. Bueno, nosotros también somos de una generación, digamos, los pibes que nacimos en los 80, digo, nosotros dos consumimos un montón, digamos, del mundo Spielberg, somos un poco hijos de esa forma, desde E.T. hasta, no sé, Volver al Futuro o Cuentos Asombrosos, digamos. En todo está metido de Spielberg. Indiana Jones, ¿no? No vamos a hacer la lista enorme de películas icónicas que dirigió Spielberg, pero bueno, Múnich ya es una película que se estrena en 2005 y en un momento de la carrera de Spielberg que ya post Rescatando al Soldado de Ryan, Atrápame si puedes, que ya fueron éxitos, pero no lleguen. Digo, la vara de Spielberg era Jurassic Park, era E.T., era Indiana Jones. Sí, eso es lo comercial, pero Rescatando al Soldado Ryan fue una bomba cuando salió, amigo. No, sí, total. A ver, han hecho series de HBO inspiradas en esa película, también producida por él y por Tom Hanks. También me acuerdo que nosotros nos juntábamos a jugar al Medal of Honor y arranca exactamente con la misma secuencia del desembarco en Normandía, igual que Rescatando a un Soldado Ryan. O sea, fue una bomba cuando salió, fue una cosa de loco. Sí, total. Pero cada vez era más espaciado, digamos, los éxitos de Spielberg, ¿no? Y los éxitos cada vez fueron bajando, digamos, su escalonamiento, digamos, en las producciones de Hollywood, ¿no? ¿Qué pasa también? Que me parece que el tipo viró en algún momento como... Yo no digo que reniega el pochoclo, porque el tipo es casi la definición del cine pochoclo, esto no como algo despectivo, sino como entretenimiento casi, ¿no? Puro y duro. Y empezó con esta serie de películas, El color púrpura, no me acuerdo si Amistad era de él, no, siempre me las confundo, no me acuerdo si Amistad o 12 años de esclavitud. No, Amistad. Lincoln es de él también, ¿no? Sí. Lo que pasó con Spielberg fue que, a diferencia de Coppola o de Scorsese, que quizás lo que les pasó a ellos fue que alcanzaron el prestigio y el éxito comercial al mismo tiempo. Spielberg lo que pasó es que alcanzó el éxito comercial, pero el prestigio, digamos, se lo ganó. El prestigio, digamos, de darle un Oscar, básicamente, pasó mucho más tiempo. En algún momento Spielberg era el tipo que hacía la super película taquillera y pochoclera. Entonces el tipo en un momento empezó a hacer películas pensando en el Oscar. Por eso le salió El color púrpura, que para mí es una película horrenda. O bueno, La lista de Schindler está hecha para ganar el Oscar. Uh-huh. O Amistad, ¿no? Bueno, esas películas, digamos, donde si hay algo que a mí me molesta del cine de Spielberg, ya que vamos a empezar a hablar de esto, es un poco la cuestión más blanda, ¿no? Como decía Papo, de ablandar tanto la milanesa, ¿no? Esa cuestión ya demasiado rosa a veces en el cine de Spielberg. Yo tengo para decir algo de eso. Sí. Y es que para mí esto no es una crítica, sería casi un halago, pero Spielberg, cuando entra en esta serie de películas, vamos a llamarle patrióticas, porque lo son, teniendo patria por lo que sea para Spielberg, ya sea por su pueblo o por su país, como fue Rescatando a un Soldado Ryan, La lista de Schindler, Múnich, incluso Puente de Espías, es un gran manipulador. Sí, es un gran manipulador. Te lleva como te lleva un mago a hacerte un truco donde vos sabés que lo que está pasando en pantalla por ahí no ocurrió en la realidad, pero te dejás llevar por el truco y decís, mirá, por ahí pasó así, como decís, por ahí el mago hace magia. Eso entre las controversias que tengo con la película. Sí, a mí no me molesta tanto eso, porque bueno, un poco
el cine o la ficción es eso, ¿no? Que te manipulen y dejar de manipular. Ujú. Pero en ese sentido, pienso las películas que rodean a Múnich, La Terminal, La Guerra de los Mundos, la Indiana Jones que hizo después, no sé, Caballo de Guerra, son todas películas que están cerca de Múnich, que claramente es un Spielberg que ya no tenía ni el éxito de crítica ni el éxito de público de antes. Más allá de que Múnich estuvo nominado a un montón de Oscar, ¿no? Y no ganó ninguno. Pero justamente me parece que es la película que se caga un poco en ese toque, lo que yo le podría decir el toque Spielberg, ¿no? Ese toque más rosa. Porque Múnich es una película totalmente sin concesiones, más allá de la manipulación, de que uno puede estar más o menos de acuerdo ideológicamente con la bajada de línea que propone la película. Pero es una película que no es el final de Inteligencia Artificial que te está ahí agarrando un cuchillo y dándote en el corazón para que llores un bar de lágrimas, ¿no? Acá es sin concesiones, digamos. Eso me parece, dentro del cine de Spielberg, o dentro de cómo él se empezó a perfilar su cine, una rareza, ¿no? Pensemos que Tiburón era un poco un cine sin concesiones, que después Spielberg un poco, no quiero decir que traicionó eso, pero bueno, en Tiburón se va el lujo de matar a un pibito, digamos, ¿no? Cosa que después, claramente, eso ya va a constituir como un pibito, digamos, en su carrera, digamos, ¿no? Si uno ve Tiburón y después ve E.T., parece que ese Spielberg de Tiburón no va a volver nunca más. Y en Múnich me parece que sí, que hay una vuelta a ese Spielberg más, me cago, digamos, en hacer una película más rosa, ¿no? Y después, en cuanto a lo ideológico, sí es verdad que Spielberg no iba a hacer una película pro-Palestina, eso era No, yo necesito hacer una aclaración. Sí. Siempre es un quilombo Medio Oriente, siempre es una situación horrible lo que ocurre en Israel y en Palestina. Y hoy, por lo menos en 2025, 2024, digo, la cosa está muy caliente de verdad. Entonces, cualquier comentario que hagamos respecto de eso, pues terminar en cualquiera. Yo me hago responsable de lo que yo vaya a decir, pero por lo menos desde acá no nos vamos a meter con el conflicto ni a favor ni en contra de un lado ni del otro. Por lo menos yo, no sé, vos Nico, haz lo que quieras, inmolate si querés, pero sí podemos hablar de lo que es la carga ideológica, porque la carga ideológica tiene un peso para Spielberg que es una cosa que yo le aplaudo. Me parece que hacer una película sobre este tema que sea completamente aséptica y que no se la juegue sería casi un insulto. Si yo voy a ver una película de un director del calibre de Spielberg, con la historia religiosa y con la historia hasta del país donde nació atrás, yo no quiero que me haga un relato completamente aséptico donde sea algo hecho, qué sé yo, por tela, ¿me entendés? Tipo un comunicado cortito y ya está. No, me gusta que se la juegue. Spielberg se la juega a fondo, da lugar a la controversia incluso, da lugar a otras voces, por ahí no tanto, pero también, digo, como él tiene esa carga ideológica, nosotros tenemos otra, desde otro lugar del mundo. Ni siquiera te hablo de otro lugar religioso, digo, de otra concepción del mundo que nosotros tenemos. Yo me acuerdo cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Para ellos, estoy hablando de lo que es para Estados Unidos, fue una de las peores tragedias en su historia. Y acá se veía como casi como ciencia ficción. Me acuerdo, nosotros por lo menos estábamos en el secundario y era como, no puedo creer lo que está pasando. Y para ellos fue una de las tragedias más grandes de la historia, como puede haber sido para nosotros lo de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno ve esta película, a mí me gusta que el director se la juegue y que el director se empape. A mí me gustan las subjetividades. A mí no me gusta la falta de ideología. A mí no me gusta que cierren el orto o que le saquen el culo a la jeringa. A mí me gusta que se la jueguen, y Spielberg se la juega. Te podrá decir cosas que estarás o no de acuerdo, pero te las dice, no se queda callado, y eso está buenísimo. Y por otro lado, tiene un acto de una inteligencia tremenda, porque apenas arranca la película con unas letras en rojo, no te dice basado en hechos reales, sino que te dice inspirado en hechos reales, como diciendo, esto que yo voy a contar es una ficción que pudo haber o no ocurrido de esta forma, pero es la que yo te voy a contar. No me vengan con, no, pero tal no podía estar en tal lado porque en esa fecha estaba en otro país. No me vengan con, no sé, tal y cual cosa. O sea, ocurrió un hecho, eso inspiró una historia y es la que yo te voy a contar. Y eso es algo que yo le aplaudo. Yo creo que, para decirlo sin... porque vos te tomaste muchos recaudos para hablar, Canchito. Uh-huh. Yo lo voy a decir de esta forma, lo que a mí me pareció al ver la película, que
Spielberg hizo la película menos sionista que Spielberg puede hacer, digamos. Exacto, sí. Y en su momento causó en Israel, no gustó la película. Lo putearon todos. Lo putearon. O sea, los putearon propios y ajenos. Sí, lo putearon de dos lados. Porque a alguno le pareció demasiado anti-Israel, a otro le pareció demasiado pro-Israel. Bueno, eso habla un poco bien de la película. Me acuerdo que cuando se estrenó, que bueno, yo en ese momento era muy joven, no sabía lo que hacía. Pero bueno, estaba en una posición un poco más rebelde, más anti todo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hubo una película de Spielberg sobre lo que pasó en Múnich. Va a ser como la lista de Schindler, pero encima peor va a ser porque post 2001, con este Spielberg más patriótico, digamos, va a ser un tiro en los huevos. Y ni me calenté en verla. Y no sé cuándo la vi, pero la vi un par de años después de que se estrenó así. La enganché una vez creo que en el cable. Y claro, me quería matar, porque digo, ¿cómo me perdí esto y cómo fui tan boludo por ese prejuicio ideológico que yo tenía con Spielberg, que es un prejuicio ideológico que en general lo tiene bien ganado, digamos, porque sí es un director que manipula y que claramente sabe para quién hace el cine que hace, pero eso no le quita, digamos, ni un gramo de talento y de genio que tiene el chabón, digamos. Digo, una película menos controvertida que puede ser La lista de Schindler, más allá de que obviamente se asume abiertamente antinazi, cosa que está bien. Claro, sí. Cosa que está mal ser nazi, cosa que está bien ser antinazi, ¿me entendés? Bueno, digo, ahí hay menos discusión posible, no se presenta esta cuestión con Múnich. Después uno puede decir, bueno, hay que ver cómo representa el Holocausto, cómo lo representa eso. La película, desde lo formal, una cosa que te deja culo para el norte, digamos, La lista de Schindler. Está filmada como la concha de su madre, ¿no? Después sí, es muy sensibilera, si está pensada para hacerte llorar, si está pensada para ganar Oscar. Bueno, sí, son otras discusiones, ¿no? Acá en Múnich creo que lo que tiene bueno es que está filmada como la reconcha de su madre, porque yo no puedo creer que un tipo filme así. Todas las mini secuencias de acción que tienen no se pueden creer como filma este hijo de puta. Y encima le saca el toque edulcorado de Spielberg, ¿no? Yo, para no seguir digamos, con esta diatriba de la ideología y de Spielberg, quería hacer unos pequeños lazos con, bueno, por ejemplo, con Sorcerer, que ya estamos hablando. Decíamos que esta cuestión del reparto internacional, bueno, acá Spielberg hace lo mismo, ¿no? Porque además de Eric Bana, bueno, hay dos actores franceses. Está Matt Rider, bueno, está Michael Lowsley, que es un actorazo, se come la película del poco tiempo que está, que hace de este agente que juega para... Sí, esta conexión que uno no sabe si es de la CIA, si es del Estado israelí, ¿viste? Es raro. Sí. O sea, no es de la CIA, digo, pero tampoco tiene un acento marcado que vos podés decir, es claro que es de acá, ¿viste? Son como esos agentes, operadores internacionales, ¿viste? Medios muy pesados. Sí, muy pesado. Bueno, está Michael Kazovic, que además es un director francés, que dirigió una película muy buena que se llama El Odio, o también dirigió Los ríos color púrpura. Bueno, y aparece Daniel Craig, que es británico, ¿no? Pero es como las primeras películas donde se decía... Jovencísimo encima. Sí, se decía conocido. Quería cerrar el tema de cuál es la bajada de la película, pero a partir de los personajes uno también entiende el posicionamiento, ¿no? Porque, digamos, ya decíamos que el punto de vista es el que asume el personaje principal, que es Eric Bana, que bueno, que es el personaje que realmente termina cuestionándose por qué hace lo que hace y hacia dónde nos lleva esta cuestión del ojo por ojo, digamos, que la violencia solamente va a generar más violencia, bueno. Sí, Abner arranca como un Boy Scout y termina violado psicológicamente, digamos. Sí, ese personaje que aprende y que en ese descubrimiento empieza a sufrir las consecuencias de lo que termina haciendo. Y bien actuado, muy bien actuado. Sí. Pero los otros, digamos, muchos de los otros personajes son los que quedan ahí, digo, los que son más castigados, son los que medio les chupa un huevo, digamos, que asumen su papel de escuadrón suicida, digamos. De escuadrón suicida, y salvo, bueno, quizás el personaje que es el experto en explosivos, ¿no? Que también es como un personaje que muestra más flaquezas, pero por ejemplo el personaje de Daniel Craig, que es quizás el que está más consustanciado con la causa, como que es el loco de las armas, como el personaje de Doctor Strangelove, que siempre quiere tirar los misiles. ¡Qué gran película, boludo! Te juro que... O sea, Doctor Strangelove es
tan buena que me acuerdo, me dan ganas de verla y cuando la estoy viendo, el humor negro es tan negro que me amarga, boludo, y termino muy mal cada vez que termina esa película. Bueno, pero Daniel Craig es como justamente la representación un poco de la corporalización de lo que es el Mossad, digamos, puro y duro. Sí, sin importar, a ver, sin importar si es del Mossad, si es un terrorista palestino, si es un, no sé, qué sé yo, un soldado ruso, un soldado yanqui, es el preconcepto del soldado con el cerebro lavado y que no se cuestiona, por lo menos. Son todos como los prototipos de, o las bases de, muy bien hechos, obviamente. A mí personalmente no me molesta la cuestión de los estereotipos. Para mí los estereotipos sirven. O sea, si estereotipo la palabra, no prototipo. Claro. Los estereotipos sirven. Si están bien manejados, los estereotipos sirven para orientar la narración, y esa cuadratura del estereotipo también hace cuadrada la narración o la historia, ¿no? Pero si están al servicio de la historia, me parece que están bien, digamos. Digo, y otras conexiones que tienen, no solo con Sorcerer, sino con los 70, es que la película se mira siempre, digamos, en los 70. No solo en cómo está recreada la época, que bueno, justamente son los 70, que bueno, el trabajo de recreación de la época está hecho, es espectacular, ¿no? Pero el lenguaje de la película, la puesta en escena, recuerda mucho tanto a Contacto de Francia, a películas como El Hombre de la Maratón, El Día del Chacal, Tres Días del Cóndor, bueno, todas esas películas, esos thrillers de los 70, esos thrillers de la paranoia de los 70, está muy, muy referenciada en eso, ¿no? No me vas a cagar el capítulo de la paranoia, ¿eh? Vamos a hacer un capítulo de la paranoia y no me vas a decir, no, cacho, ya lo hicimos con estas películas, ¿eh? O con las que se vienen en el próximo capítulo, te aviso. No, para nada. De hecho, en cuestiones de lenguaje, ¿no? De cómo usa el zoom, el teleobjetivo. Bueno, hay un montón de chiches visuales que tira ahí. Hay cositas muy de la conversación también, ¿no? También, que va a venir en el próximo capítulo. Total. Es como uno tiene que hacer el ejercicio de ver una película, un thriller de los 70, y después ver Múnich, y va a ver que la forma en que está filmada la película está muy referenciada en eso. Acabas de decir algo que me salvó de cometer un error en lo que quería comunicar. Que yo te iba a decir, la película, en lugar de ser una película, digamos, sufrida por el tema de los atentados, que tiene su parte dramática, obviamente. O sea, eso está en toda película de Spielberg. Yo te iba a decir, se convierte en una de James Bond, ¿no? Los simuladores combinados con James Bond. Y en realidad no, en realidad tiene más que ver con estos thrillers plurinacionales, tipo, como dijiste vos, El Día del Chacal, donde los tipos se van moviendo entre los distintos países de Europa, yendo de acá para allá, tomándose un tren, agarrando un autito y yendo para otro lado, o una lancha, o qué sé yo, y tiene muchísimo de eso. Y eso también le da un ritmo a la película, que a pesar de que está basado o que arranca desde una tragedia, a pesar de que la película es amarga, porque, o sea, nada es divertido, digo, no hay mucho chiste, creo, casi, te lleva para adelante, ¿no? Tiene esta cosa de que tira mucha info, mucho nombre, mucho todo. Si ustedes por ahí, como oyentes, digo, no le gustan ese tipo de cosas, o por ejemplo, arrancaron a ver Game of Thrones porque se la recomendaron y se dieron cuenta que se perdieron por los nombres, bueno, no importa a la película. De hecho, creo que es casi como un gag este tema de que todo el tiempo tiran nombres en árabe distintos y los tipos van y matan, no importa ya. Al principio tenían todo un por qué lo hacían, y ya después es simplemente, bueno, vamos porque este hizo tal cosa, y ya no importa, me pasaron un nombre y vamos, y nada, denle esa oportunidad. Yo tengo algunas cosas para decir antes de que vos digas algo. Tengo algunas positivas y algunas piedras para tirarle. Yo quería, con lo que vos decías de los thrillers europeos, no es casualidad también que la película está planteada así, ¿no? Se van moviendo por Europa. Esa es una conexión. Y después el tema de esta cuestión de toda la trama de espías que hay detrás. Yo creo que es una excusa, digamos. Está claro que Spielberg lo que quería hacer era, como decíamos con Friedkin, que se tomó esta libertad de hacer mini cortos o mini películas dentro de la película con la secuencia inicial, digamos, con el primer acto. Está claro que Spielberg quería filmar cada uno de los asesinatos o cada uno de los atentados como mini películas, y está clarísimo toda la precisión, todo el cálculo que tiene cada una de esas mini películas dentro de la película, que está claro que lo que quería hacer era eso, y después, bueno, armó toda la trama de espías porque, bueno,
quedaba bien, pero está claro que lo que quería hacer era esas escenas en particular y las juntó, ¿no? También desde el trabajo de la iluminación hasta el trabajo de la música, y hacerle un asterisco al temita de la música, porque hay algo que me pareció un guiño genial, boludo, pero que es comunicación audiovisual pura y dura. Ahora después lo charlamos. Pero todo lo que es el tema de la iluminación, si vos te fijás, cuando ellos... Siempre que están almorzando, ya sea cuando Eric van a, o sea, el personaje Abner va a almorzar con los franceses, o cuando ellos están armando esas grandes comidas, como la niñera nos ha enseñado que hace la comunidad judía, ¿no? Que hace mucha comida para pocas personas incluso, y vos decís, pero son 4 tipos, no se pueden comer toda esa mesa, ¿me entendés? Siempre hay iluminaciones muy cálidas, sobre todo las que tienen que ver con Abner o cuando va a ver a su familia. Y por otro lado, a medida que la trama de Abner va avanzando, esa iluminación cada vez se va haciendo más apagada. Cuando se encuentra en la primera escena o en la única escena que Abner se encuentra con la primer ministro israelí, si vos te fijás, también tiene toda una luminosidad muy cálida, muy de esta es tu familia y hay que protegerla. Sí, todas las escenas de Israel, ¿no? Es un sol claro. Muy tremendo. Pero cuando ya después él vuelve, o incluso cuando él ya está en Nueva York, es un tono totalmente gris, sí, gris, como si nunca fuera a salir el sol en esos lugares. Y eso también es comunicación, y eso también está muy bueno. Y esas son las cosas que yo me refiero con manipulación, y que son las que le festejo a Spielberg. Digo, a mí me gusta una película que me haga sentir cosas. Por eso festejo la manipulación, no lo digo como algo negativo. También es, más allá de la ideología o del tema, que puede ser más o menos escabroso y pensando en los prejuicios que uno puede llegar a tener con Spielberg, el tipo igual lo que está planteando es la historia que plantea siempre, digamos. ¿Qué pasa cuando hay un padre ausente en una familia, digamos? Que básicamente es el nudo de la película. En este caso es por esta situación en Medio Oriente y este juego entre el Mossad y el Septiembre Negro palestino, pero en Rescatando el Soldado Ryan es la madre que se queda sin los pibes. En Encuentros cercanos al tercer tipo es porque vienen los extraterrestres. En Jurassic Park son esos 2 pibitos que encuentran la figura paterna en el personaje de Sam Neill, digamos. En ET ni hablar también. O en ET. O en Atrápame si puedes también. Y bueno, en Inteligencia Artificial ni hablar. Todas las películas de Spielberg atraviesan ese trauma que evidentemente a él lo marcó, que fue la separación de sus padres y la dificultad que tuvo para rearmar el vínculo con su padre. Que en este caso, digamos, esa idea de el drama más chiquito encuadrado dentro de un super drama como ese, como fueron los atentados de Múnich, como fue la Segunda Guerra Mundial, o como puede haber sido una isla llena de dinosaurios, ¿no? A ver, lo traumático que se refleja mucho en el cine de Spielberg y en el cine norteamericano en general también, es algo que por ahí nosotros tenemos una mirada un poco más cínica, porque si bien nosotros tuvimos 2 atentados acá en lo que fue la Embajada de Israel y en lo que fue la AMIA, donde se fue un montón de gente, muchas familias quedaron destruidas. Nosotros por ahí éramos chiquitos y no lo vivimos, y como recién decía, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, era casi ciencia ficción, porque parecía que no podíamos creer lo que estaba pasando. De hecho nos preguntábamos si era verdad. Yo me acuerdo de los periodistas preguntándose si era cierto en algún momento. Yo creo que no tenemos tampoco tanta historia bélica, o por lo menos no tan acá. Sí tenemos lo que es el trauma de una dictadura. Por eso yo quizá hablo con mucha liviandad sobre lo que es el tema de la manipulación, o hablamos del sionismo, o hablamos de cómo se refleja una postura o la otra, o lo que fuese, pero porque es lo que decía antes, un montón de cosas que nosotros no vivimos, y el solo pensarlo... A ver, hablemos de algo que pasó hace no mucho. Cuando el presidente Milei viajó a Israel, hizo una serie de declaraciones, y luego creo que fue Hamas, salió a contestarle y a decir un montón de cosas, yo dije, la concha de su hermana, yo o cualquiera de mi familia podemos estar tomándonos un subte y comernos una bomba. Y ahí es como que vos entrás en esta conciencia de la paranoia y el sufrimiento que tienen. Lo que a mí me pasa con la película, o son las cosas que me rompieron un poco las bolas, es que siento que le veo mucho los hilos a esa manipulación, que de nuevo se la festejo, porque a mí me gusta que una película me haga sentir cosas, y Múnich te hace sentir cosas, te hace sentir tensión, te hace sentir indignación, te hace cuestionarte las acciones, al menos no la de los palestinos, pero a ver, esto que están haciéndose, ¿es un asesinato? ¿Es un acto de justicia? ¿Es
un atentado también lo que están cometiendo? Digo, te hace hacerte esas preguntas y eso es lo que a mí me gusta de una película. Pero, como te digo, a mí me pasaba que mirándola, el verle los hilos me distraía mucho. Como, qué sé yo, Rescatando al Soldado Ryan, ponele, cuando son todos, también es otra vez un escuadrón suicida prácticamente que va a buscar a este soldado que está, andás a ver en dónde de Francia, y no sé, y agarra Caparzo, que es Vin Diesel, y en el medio de un tiroteo donde hay un francotirador, sale corriendo en el medio de la lluvia para rescatar un nene y se muere. Y es como, dale, boludo, no hace falta, ¿me entendés? Que me muestres eso, ¿viste? O por ejemplo, para ir a otra película también bélica, en Fury, la de los tanques, la de Brad Pitt, Sí. me acuerdo que también yo la disfruté, la película como entretenimiento dentro de las tragedias que cuenta, pero en un momento las balas de los yanquis son azules y blancas, las trazadoras, y las de los alemanes son rojas, o ni siquiera se le ven las caras de los alemanes. Y como si, no hace falta, ¿me entendés? Ir tan a fondo con algunas cosas. Yo te entiendo que sean una cuestión muy patriótica, pero por lo menos desde el cinismo que tenemos nosotros, donde no creemos en nada, o por lo menos desconfiamos de todo, por decirlo de alguna forma, me cuesta tragar algunas cosas. Me costó tragar el trasfondo bonachón y tipo simuladores de este grupo, que en definitiva es un grupo paramilitar, porque no figuran en ningún lado, ellos mismos los hacen expulsar o renunciar, por lo tanto no responden al Estado de Israel, responden a este tipo que es un ser muy siniestro, como son todos, no importa si es de Israel, de Francia o de Palestina, digo, son... Cuando se mueven en esa esfera son gente muy siniestra, ¿viste? Y estaba el viejito Piola, el carilindo, el nerdo que hace juguetes y qué sé yo. Nada, me rompió un poco las bolas. Medio que, qué sé yo, también la escena, que es una de las más tensas, que vos decís, acá se va todo a la mierda, que por ahí es la que más cámara en mano tiene, la del atentado que están los rusos y los palestinos, y agarra uno de los viejos que apenas se puede mantener parado y se tira con una granada contra uno de los árabes ahí en el medio de esa cueva que tiene, pues no cueva, un departamento ahí, pero que era una cueva, digamos, y lo salva una puerta y sale ileso, y decís, pero este viejo se tropieza y se rompe todo, ¿me entendés? O mismo este efecto película de Chuck Norris o de Stallone de los 80, de te tengo a 2 metros pero le erro el tiro y vos me tenés a 200 metros pero me lo hacen en el medio de la frente, son cosas que a mí hoy por hoy ya me hinchan un poco los huevos. Eso no quiere decir que la escena de acción sea una obra maestra, boludo, porque esa escena en particular, o incluso cuando se meten con los agentes, digamos, del Mossad posta a posta, cuando hacen toda la incursión que van con las lanchas y qué sé yo, también es una escena de tensión enorme, ¿viste? Pero de nuevo, en el medio de la escena te hacen que Abner, en el medio de un tiroteo, en un nido de terroristas, hay un nene y Abner para todo para salvar al nene. Y dice, no, para, no tiro. Cuando vos decís, acá van a entrar, van a volar balas y se le va a dar a quien se le dé. O sea, es el nene que murió en Tiburón, es el que no murió acá, me parece. Sí, yo lo que digo es una discusión esto. A mí no me molesta tanto que la película sea tan el verosímil del cine. Si la película está bien filmada, yo ya me entrego. Las convenciones de guión para agregarle dramatismo, que justo esté un nene en el medio de la balacera, entonces yo me lo como con papas igual. Si la escena está bien resuelta, a mí no me importa. Pero cuando la escena en la que Matt Rider aparece en un momento de la escena, para quien no lo vieron, aparece una femme fatal. No te dicen si es una prostituta o no te dicen, digo. Y está más cantado que Despacito lo que va a pasar. Y el personaje que más cuestionó lo que estaban haciendo, que es incluso el que le dice a Abner, pero vos sabés quiénes son los nombres que estamos matando, porque a vos te pasan nombres y los estamos bajando, y no te cuestionás si tienen o no que ver con lo que pasó en Múnich, porque vos estás acá por eso, que es el que, digamos, el que pone un poco la otra voz. Enseguida ponen la escena con la femme fatal esta, que está más cantado que Despacito lo que va a pasar, y enseguida lo hacen quedar como un pija suelta que termina en pelotas en una cama muerto, y vos decís, ¿para qué desacreditás lo que dijo haciéndolo? Porque encima te lo muestran desnudo, y todos sabemos que si los yanquis tienen vergüenza de algo es de la desnudez, o le tiene miedo por lo menos. Entonces, ¿para qué haces una desacreditación del discurso del tipo
que incluso forma parte del equipo, solamente que reflexiona sobre lo que está haciendo. No es que incluso dice, no, yo no lo quiero hacer más. Pero se empieza a preguntar, se empieza a hacer preguntas, lo desacredita enseguida como diciendo, bueno, este pija suelta, nada, mirá, terminó en pelotas y lo mató una boluda. Y después van y la matan a la mina, y lo que se cuestionan es si la dejaban o no en bolas, ¿viste? Qué sé yo, son esas cosas que vos decís, hizo una de más, ¿me entendés? Es el gordo Fabiani tirando un caño de más en el área y después por ahí pateándola arriba. Decís, ¿para qué? Sí. Empujar al arco y listo, ¿viste? Yo te entiendo, Cacho, pero hay cosas que para mí la forma le gana el contenido, en algunas cosas. Vamos con una escena que a vos te encantó y que a mí me dio por las pelotas. La del almuerzo de los franceses. No, yo digo, te hablo de otra cosa. Si no, el cine de Palma no tendría ningún sentido, no se podría haber filmado. La escena de la estación de subte, no, del tren de los intocables, no se podría haber filmado. Está claro que eso no hay verosímil ahí. Sí. Es una escena de los supercampeones llegando al área, ¿no? Es imposible esa escena. O la última escena de Carlitos Way, lo mismo, de Al Pacino recorriendo la estación de tren. Son cosas que... ¿Vamos a traer Carlitos Way? La podríamos traer, ¿o no? Para mí hay otra de Palma todavía más, ¿cómo se dice? Pero en esa aparece Porcel. Sí, me encanta. Ya está, ya con eso ya compraste. Y yo también, o sea, imagínate que yo llegue a Carlitos Way por eso. No llegué ni por De Palma, ni por El Pacino, ni por nada. Aparte, Porcel hablando en inglés. Y diciéndole, no, Carlito, no me hagas esto. Para que, como le decía Olmedo, ¿viste? Genialidad, boludo. Es impresionante. No, digo, que ahí me parece que el cine gana, ¿no? Cuando ya no importa el verosímil ni nada. La escena está tan bien hecha, que está comunicando tan bien por los medios que tiene el cine, que si traiciona un poco lo que dijo el personaje, que si, bueno, qué sé yo, Hitchcock no podría haber filmado si hubiera sido todo así. Entiendo que a vos te moleste, yo te digo... Sí, a ver, no es que me molesta, me la hizo remar un poco más, la tuve que remar en algunas partes, ¿viste? Hay cosas subjetivas que a mí también pasa, a veces pongo demasiado exigiéndole verosímil a la película, pero en general a mí me pasa que, bueno, me pongo en esa posición cuando la película, desde lo formal, no me ofrece mucho. No sé, hay un montón de ejemplos, pero en Duro de Matar hay 1000 ejemplos donde se cagan en la lógica de todo. No, bueno, pero creo que y por ahí es un error mío, ¿viste? Cuando son películas por ahí más basadas en hechos históricos y encima en hechos tan políticos, me cuesta un poco más entregarme. En general, digo, bueno, qué sé yo, con el cine bélico, ¿no? Pasa todo el tiempo. Yo en ese sentido digo, esto es ficción y ya está. No pretendo otra cosa que no sea ficción. Uh-huh. Yo te quiero preguntar, porque vos me dijiste que te había gustado mucho la escena del almuerzo en la campiña francesa. Y yo te dije, a mí es una escena que me rompió las pelotas. A mí me rompió las pelotas porque supuestamente era el capanga del espionaje francés. En un momento le dice... No, bueno, yo sé que vos lo haces por tu familia, pero no lo hagas más, tal cosa, como diciendo, dale, me estás jodiendo, bro, debe ser uno de los tipos más jodidos de todo Francia y te presenta como un gordo bonachón, ¿viste? A mí eso me rompió un poco las pelotas, pero vos me dijiste que fue una de las escenas que más te gustó de la película, o por lo menos le resaltabas cosas. No, me pareció interesante, primero la ambigüedad con la que porque no se entiende muy bien cómo está conformada esa familia, ¿no? Hay algo rarísimo ahí. Es como que todos saben lo que está pasando, pero al toque están comiendo ahí unos choripanes con ensalada y vos decís, además, no sabes que el tipo es el amante de todas esas minas y son hijos de él, si hay quiénes son hijos de él, quiénes no son hijos de él. Entonces, hay como una suerte de ambigüedad ahí. Y no, y me parece que también funciona eso, como la segunda historia, me parece interesante ahí, no tanto, digamos, la trama de espionaje, sino esta cuestión de bueno, hay como un hijo no deseado ahí, ¿no? Como que claramente el hijo oficial de este chabón es medio un tarado. El tipo sabe que el tipo es un tarado y hay como la cuestión de este personaje de Eric Bana, que es este padre ausente, que al mismo tiempo encuentra como una figura paterna en este chabón, que le enseña un poco justamente esa contradicción de este tipo que parece ser un tipo oscurísimo, digamos, como que él es el que le termina enseñando los valores de la familia tradicional, ¿no? De hecho, a partir de esa visita que tiene, medio que le empieza a cambiar la cabeza. Y a partir de ahí, bueno, ya quiere volver de vuelta con su familia y volver a ser como un padre normal. En ese sentido me pareció interesante la escena, ¿no? Igual yo necesito decir algo.
Sí. Porque parece que la estoy cascoteando la película. A mí la película me encantó, ¿eh? Lo único que digo es ese tipo de cosas que recién acabo de mencionar, me le hicieron remar un poco más. También puede ser porque por ahí ese día yo estaba medio pelotudo y estaba más cínico que de costumbre. Y bueno, quizá en otro momento me tomaba un clona, me miraba la película y me relajaba, ¿viste? Pero la película es un peliculón, boludo. O sea, es de nuevo, es como decíamos recién, es la ambientación de los 70 perfecta y una película plurinacional de esto de agarramos un autito y vamos por toda Europa, desde Holanda, Francia, Bélgica, Suiza, donde sea, Italia, haciendo cosas que hace la gente que anda en esa, digamos, y es disfrutable en el tono trágico igual de la película, ¿no? Yo había una cosa que a mí me pareció espectacular, que por ahí es algo, no sé, quizá para el que entiende demasiado de cine es algo muy básico, pero en todas las escenas de acción, no, me corrijo, en todas las escenas donde para mí yo lo defino como atentado, lo que este grupo hace también, digo, es atentado por atentado, suena como un tamborcito, un tutum, 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 ¿viste? Sí. Que más allá de la metáfora del latido del corazón y cuanta simbolismo le quieras buscar, cada vez que están por entrar en acción, digamos, suena esa musiquita de fondo, ¿no? Acompañada de otras músicas, la John Williams ahí que la rompe. Cuando más o menos ya se va cerrando la historia, cada uno se va por su lado, ya sea que vuelva a Israel, se va a Estados Unidos o se va al más allá porque la quedó en el camino. Cuando Eric Bana se empieza a paranoiquear mal, que está ahí en Nueva York, y está la escena del auto que lo sigue, empieza a sonar la misma música, ¿viste? Como diciendo, este tipo claramente no le va a poder escapar nunca a todos los actos en los que estuvo involucrado y las consecuencias lo van a perseguir por el resto de su vida cada vez que esté parado frente a un semáforo y haya un auto negro ahí cerca dando vuelta. Eso me pareció genial. Eso y la escena de las Torres Gemelas me parecieron dos cosas espectaculares. Lo mismo que lo de la conversación que tiene con este tipo tan oscuro ahí en los muelles de Nueva York, que le dice, bueno, listo, ya está todo, ¿no? Pero me van a proteger, ¿no? No sé quién sos. Pero me van a proteger, ¿no? Como diciendo, la concha de tu madre. Hice todo lo que hice por ustedes. O sea, y es tipo, y bueno, ¿sabes cuál va a ser el destino de Eric Bana? Y lo podés imaginar y lo podés charlar. Digo, termina la película y es de esas películas que yo te digo siempre, me dan ganas de, bueno, me hago un café, me hago un té, me hago un mate y charlemos. ¿Qué pensás de esta escena? ¿Qué pensás de lo que dijo? ¿Qué pensás de tal cosa? ¿De lo que pasó? En eso la película me parece impecable, boludo. Yo quiero dar como no le quiero decir, porque va a sonar muy pretencioso, pero por lo menos algunas claves. Pienso que yo disfruto cuando veo la película, qué es lo que me pasa a mí. Hay algo que hace Spielberg, que es algo muy, muy suyo de cómo utiliza el lenguaje, ¿no? Que las famosas tomas o secuencias de un minuto son planos que no llegan a ser planos secuencia, porque, bueno, la cámara finalmente corta en algún momento, pero tampoco son planos que duran poco, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora de planos de 2 segundos, pasamos a 2 segundos, pasamos a otra cosa, sino que son planos que duran un minuto y medio, y que sirven para establecer todo el lugar donde va a estar pasando la escena, cómo se van a mover los personajes. La cámara no va a cortar, entonces vamos a poder ver, digamos, el plano y contraplano no va a ser por corte, sino que, bueno, vamos a estar viendo lo que el personaje va a estar viendo. Todo eso requiere, por supuesto, mucho más difícil hacer eso, una toma más larga, que resolverlo por montaje o resolverlo por corte. Si uno ve las películas de acción, vean cómo filma Nolan o cómo filma Michael Bay, no se entiende nada en general y todo está siendo muy hijo de puta. Comparada de Nolan con Michael Bay, igual Michael Bay, ojalá yo pudiera filmar como Michael Bay, pero está siendo muy hijo de puta igual con Nolan. Ojalá yo hubiera hecho una película como La Roca, te digo. Te digo que sí, ojalá. La Roca me gusta más que cualquiera de Batman. Así estoy. Así de loco. La escena de la Ferrari cuando Nicolas Cage dice, che, loco, hiciste mierda una Ferrari, no era mía. Ese one liner es espectacular, boludo. No, La Roca me parece un delirio que también me parece espectacular, ¿no? Y ahí vos te comés el patriotismo. La escena de los baños de La Roca es, o sea, te dan ganas de ponerte a llorar, boludo. No, o sea, digo, es emocionante. Tiene una cosa también medio de Sorcerer, ¿no? Estas armas químicas que se mueven un poquitito y se pudre todo. Son súper inestables. Hay algo también de manejo de suspenso en eso. Pero bueno, no importa, no me voy a... pobre Michael Bay cayó en la volteada. Pero digo, esas tomas de un minuto y medio, que no, digo esto, no llegan a ser plano secuencia, pero casi. Bueno, requieren una planificación tan grande que si uno se las pone a ver, piensen en la escena, si ven la película, por ejemplo, la del primer atentado, que es contra un profesor de literatura, que encima realmente ahí te lo muestran como una víctima, porque uno
Nunca queda claro qué tan implicado estaba ese tipo con los 72 y parecía un buen tipo, pero bueno, lo liquidan. Vean todo el trabajo que hace Spielberg con la cámara, cómo reencuadra, cómo cambia el foco, cómo cambia la subjetiva de la cámara, cómo angula, cómo hace el traveling, cómo la cámara sigue un personaje, después deja seguir el personaje, vuelve a reencuadrar, cómo usa la profundidad de campo. Piensen en la dificultad que es poner muchos personajes en un plano, porque bueno, hay que calcular todo ese encuadre, toda la composición de la imagen. Es un quilombo, y el tipo lo resuelve con una naturalidad que vos ni te das cuenta que está pasando eso. Eso es lo mágico de Spielberg, que te está armando todo eso y vos lo ves y no te das cuenta, y siempre el eje de acción nosotros lo seguimos perfectamente. Yo, como clave, dejaría solamente eso. Empiecen a ver estas tomas de Spielberg, un minuto y medio, y vean todo el trabajo que tienen detrás. Y ahí van a empezar a entender, bueno, este chabón maneja el lenguaje a otro nivel. No, es otra cosa lo que está haciendo acá. Es otra cosa de lo que hace. No me quiero enseñar con Nolan, pobre. No, pero es Messi, boludo. Es Messi el chabón filmando. A mí, ¿ves? Oppenheimer me echó tanto las pelotas que bueno, estoy enojado. Ahí es un poco lo que me pasa, lo que a vos te pasa quizás a otro nivel, pero ahí el contenido es tan tirado sobre la cara y de forma no hay nada en Oppenheimer, o hay poco, que entonces ahí yo no me lo puedo comer, ¿entendés? Con todo respeto. No, obviamente. Yo igual todavía no vi Oppenheimer como para odiarla. Si querés, hago el ejercicio de verla antes del próximo capítulo y te digo, es una garcha. Sí. O te puedo decir que es una garcha ahora y ya está, y me hago como el que la vi, lo que vos quieras. Pero como consigna, cuando vean la película, hay varias secuencias, digo, cada secuencia de atentado de este grupo pasa esto, ¿no? Estas escenas de un minuto de Spielberg incluso hay, buscan en YouTube, así, Spielberg 1 minuto, y le va a salir un montón de análisis detallado de cómo mueve la cámara, cómo planifica la escena, que es increíble. Y tómense el tiempo para ver todas las decisiones que hace de puesta en escena, de reencuadres, de cómo cambia la composición, cómo cambia el punto de vista, decide detener el trailer en un momento justo. Bueno, todo eso es Messi. Es ver jugar a Messi por la cancha. Eso como cierre. Recomendamos ampliamente todo. Algo que me gusta de las cuatro en común es que se tratan un poco de la supervivencia, ya sea Tucker contra el capitalismo, Rob Scheider tratando de que no le huele nitroglicerina por el orto, el otro tratando de garchar sin que lo maten en After Hours, o bueno, nada, todas las tragedias que acompañan a este grupo a lo largo de Europa y Múnich. Es un poco la supervivencia como temática en común entre ellos, ¿viste? Con distintos tonos, ¿no? Quizá, si tienen que verla, yo le diría que agarren el orden inverso de este podcast. Arranquen por Múnich, sigan por Sorcerer, ríanse o sufran con After Hours y terminen muy arriba el domingo con Tucker. Sí, yo creo que pensando en las que vienen, que ya podríamos adelantarlas, ¿no? Porque total. Sí, claro, las recordamos. Las dijimos, creo, antes igual, por las dudas. Son La Conversación, sí, también de Coppola, Bug, o Bug, búsquenla como Bug, como bicho, de Friedkin. Pensé que ibas a traer Killer Show, de Friedkin. Me sorprendiste con esta no la conocía. No, Killer Show me parece espectacular también, pero quizás era un poquito más desconocida Bug, por eso. Vamos a hablar de Duel, de Spielberg. Para quien no la conozca por el nombre, es la del auto y el camión de Spielberg. Esa seguramente así la conozcan. Sí, que después quizás hay gente que conoce otras películas de camión y auto, pero bueno, la original era esta. Porque después hubo mucho exploitation de eso. Sí, digo, en los 2000 estaba esa Joyride, la de Candy Cane, la del camión que también los perseguía a los pibitos. Frecuencia Mortal. Esa, y bueno, es la misma película, boludo. Y para Clippers también empieza un poco así. Sí. De hecho, Duel es un poco como Tiburón, ¿no? Porque hay una cosa ahí, pero no importa, no nos adelantemos. No, y la última, el capricho de Nico. Digo, si yo quería traer Sorcerer y After Hours, o bueno, también La Conversación la metía a presión. Yo sé que Nico quería hablar de Bringing Out the Dead, o como se llama en español, Nico. Vidas al límite, ¿puede ser? Vidas al límite, creo que es. Sí. Que es la de la ambulancia que no es de Michael Bay. La ambulancia no es mal, ¿eh? Ah, no la vi tampoco, no la vi. Pero tendría que verla. De hecho,
tendría que hacer el ejercicio antes de grabar el próximo capítulo y decir, bueno, comparemos el cine de Scorsese con el de Michael Bay, si querés. Quizás la última película antes de que Nicolas Cage se convirtiera en meme, ¿no? O una de las últimas. Sí, una de las últimas, me parece. Igual el tipo ya hacía cosas de meme antes, pero convirtió en meme después. Sí, obvio. Igual yo lo amo a Nicolas Cage, ¿eh? Genio loco o artista inflado, Nico. No sé, pero qué sé yo. Digo, acá es una cuestión generacional. La Roca, todas esas películas, digamos, el prime de Nicolas Cage fue el momento donde yo consumía, digamos, películas así, cine sin prejuicio. Hay cosas que por los motivos equivocados me parece que les dieron una segunda vida, internet específicamente y no sé, el fenómeno 9gag, Reddit, todo eso. Sí. Me parece que a Nicolas Cage, a Keanu Reeves, de golpe Keanu Reeves era un dios en la tierra de la internet y por ahí la gente lo decía, ¿cuál? ¿El de Matrix? Hizo 800 películas después y antes también. Entonces internet tiene esta realidad paralela y es como que les dieron una segunda vida. Sí. Pero bueno, no sé, no adelantemos nada, pero esas son las 4 películas. Vamos a tratar de hacerlo más corto, porque este capítulo va a durar 4 horas. Así que los esperamos dentro de poco, porque vamos a tratar de liquidar este episodio que nos está llevando mucho tiempo lo antes posible. Sí. Así que nada, estimado público, por lo menos que hayan llegado hasta acá, o los que no, o si llegaste hasta acá de casualidad porque te quedó corriendo el reproductor y estos boludos siguen hablando. Gracias por dar la escucha al 100% en la plataforma que estés usando. Recuerden que nuestras plataformas favoritas son Evox, Spotify, iTunes. También estamos subiendo los capítulos a YouTube con los trailers de las películas sobre las cuales mencionamos, por si quieren darle una experiencia audiovisual un poco más completa. Somos los mismos boludos hablando, las mismas boludeces, nada más que sale el trailer. Entonces por ahí se distraen un poco más y la pasan un poco mejor. Los esperamos el próximo episodio. Gracias por escucharnos como siempre. Gracias por llegar hasta acá. Siempre tenemos que decir, este podcast no está muerto, ¿no? Hasta que un día lo va a estar. Pero bueno, por ahora seguimos. Mientras Nico me tenga paciencia y está teniendo paciencia desde preescolar, este podcast va a seguir. Así que nada, los esperamos en el próximo episodio y espero no quedarme solo y que Nico siga acá presente. O si no, hasta el año que viene. Ya saludamos para el 2026. Es cierto. Los esperamos en el próximo episodio. Un abrazo para todos. Chao.